tranqui. Ya, eso nosotros, ¿cierto? Vimos la unificación alemana y la unificación italiana, ¿ya? Vimos esos dos conceptos, ¿no es cierto? Que, como tú bien decías, unificaron, juntaron a Alemania y se crearon los sentimientos nacionalistas. ¿Se acuerdan que vimos la paz armada? Ahí llegó otra niña. Hola Carolina, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Estamos aquí conversando más o menos de lo que vimos en la clase pasada. Vimos lo que es la unificación alemana o la unificación italiana. Ahora les preguntaba si se acuerdan más o menos qué era la paz armada. No sé si recuerdan que lo vimos. De hecho, lo vimos en una de las preguntas. Sí, Carolina, qué bueno que alcanzaste a llegar. Porque en la clase de hoy día vamos a ver Primera Guerra Mundial, para que vean. Así que las que le tienen miedo a las guerras mundiales, hoy día se les va a acabar ese miedo. Em, sí, exacto, Carolina, sí. Tenían, la paz armada consistía, ¿no es cierto?, en esta como tensión en toda Europa, en donde todos estaban como listos para una guerra, pero nadie declaraba la guerra. Entonces estaba como ahí, ¡ay! Esa tensión, que finalmente en 1914 con la guerra detonó, ¿ya? Bueno, para las que venían llegando, les reitero que no tengo cámara, no sé por qué. Vaya a saber ustedes por qué, pero bueno, ya se lo informo. No es que sea una pesa que no quiera prender la cámara. ¿Ven mi pantalla, niñas? Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Entonces, antes de ver Primera Guerra Mundial, tenemos que iniciar primero con la Revolución Rusa. Ya yo creo que alguien lo habrá escuchado por ahí de lejos. ¿Conocen a este personaje? Yo creo que es conocido. ¿Saben quién es este sujeto de aquí? Don Genaro que vende pan en la esquina. No, no es Don Juan. ¿Alguna lo conoce aquí? Lo digo por coqueto. Ah, ya. Ah, ya entendí el chiste, perdón. Ay, qué lenta, perdón. Que saben que vengo recién despertando una siestita hace como media hora. Entonces, el caballero promiscuo, el señor de la noche. Bueno, este señor de aquí, aparte de ser Don Juan y el caballero promiscuo, es nada más y nada menos que Vladimir Lenin. ¿Ya? Este señor va a ser el protagonista de la historia del día de hoy, ¿ya? Para que tengan su mente bien ahí, que lo tengan bien dando vuelta en su mente, ¿ya? ¿Qué es la Revolución Rusa? Partamos por ahí. ¿Y por qué es importante? Porque al fin y al cabo no pasamos esto como de, por no sé, pues, porque no es importante, no, pues, obviamente tiene su relevancia en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Resulta que, como nosotros vimos, en la ¿cuál era el propósito de la Revolución Francesa? A ver si se acuerdan. ¿O qué logró la Revolución Francesa respecto a las monarquías? Que se absolvieron, que ya no existieran en Europa. Exacto, súper bien. La Revolución Francesa con sus ideales liberales, con cierto que lleva a Napoleón ahí dirigiendo todo con su caballo blanco, lo que buscaban era que las monarquías ya no existieran, ya que todo fuera como liberal, que tuvieran parlamentos, congresos, presidente, república, bla, bla, bla. Esto llegó a todo el mundo excepto a Rusia, ya que Rusia fue el último país en abolir su monarquía, ya, para que lo tengan en consideración. Entonces, ya empezando el siglo XX, 1900, 1905, teníamos al zar, ¿ya? El zar era el rey. Zar es sinónimo de rey en Rusia, ¿ya? Que él era básicamente el rey que dirigía esta monarquía absoluta. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, Rusia tenía unos antecedentes bastante peculiares porque resulta que Rusia se metió en una guerra con Japón por el Pacífico y no sé qué, y no sé cuánto, una guerra que finalmente perdió Rusia. ¿Ya? Eso es lo importante saberlo. Entonces, como tal, cuando uno se enfrenta a una guerra, ¿no es cierto? Pasa esto de precariedad, pobreza, crisis económica, crisis política, etcétera. Y Rusia no fue la excepción a esto, ¿ya? Hijos de pobre iba a la guerra, había hambruna, había pobreza, pasaban hambre. Entonces empezaron a manifestarse los obreros, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos a principio de todo este curso el marxismo?
Yes, lo vimos, ¿cierto? Y les quiero hacer una acotación. Resulta que a Rusia no llegaron mucho las ideas liberales, ¿ya? Entonces Rusia se aferró mucho a esto del marxismo, ¿ya? Al marxismo, el socialismo, comunismo, etcétera, ¿ya? Haciendo que Rusia hiciera que sus... me perdí. Haciendo que Rusia tuviera una clara atención a eso, ¿ya? Como que iba muy enfocado a eso, y por eso mismo los obreros se empezaron a manifestar, ¿ya? Frente al Palacio del Invierno, que el Palacio del Invierno es como la moneda, ya es como la casa de gobierno, de monarquía, mejor dicho, en este tiempo. ¿Y qué pasaba? Cuando los obreros se manifestaban por las evidentes consecuencias de la guerra ruso-japonesa, la pobreza, el hambre, la crisis, bla, 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 a la monarquía no se le ocurrió nada mejor que empezar a reprimir, ¿ya? De reprimir de una forma muy, muy dura. Y sucedió algo llamado el Domingo Sangriento, el Domingo Rojo, ¿ya? Esto es como casi la matanza de Santa María Iquique, ¿ya? No sé si conocen lo que es la matanza de Santa María Iquique, no sé si la conocen. El suceso que pasó en Chile, ¿no? Ya, bueno, lo vamos a ver en, en Historia de Chile. Hoy, en este curso de Historia Universal, le he spoileado toda la historia de Chile. Resulta que en 1907 en Chile encerraron a obreros en la escuela Santa María de Iquique, en Iquique, y los mataron, así sin piedad, todos encerrados. Entonces, Pedro Montt, hijo de su madre, sí. Pedro Montt fue el encabezador de dicho fenómeno. Entonces, aquí pasó algo parecido, como que encerraron a todo el mundo en un lugar como más chiquito y empezaron a dispararle a todo el mundo. A ver, ahí llegó alguien más. Entonces, al fin de cuentas, ahí. Al fin de cuentas, eso empeoró la situación, ya, porque en vez de la gente como aliviarse o ya calmarse, no, pues la gente se enojó más, agarró más fuerza y el zar dijo, ya, ¿sabéis qué? Vamos a hacer algo. Mejor vamos a hacer una duma, ¿ya? Que es un parlamento que sirve como para consultar cosas, ¿ya? Tipo como un parlamento para hacer plebiscito, ¿ya? Pero resulta que este parlamento hacía los plebiscitos, ¿no es cierto? Pero no lo hacían para nada porque al fin y al cabo no tomaban en cuenta la opinión de la gente. Es como si ahora, ya pongámosle con el tema actual, la constitución, es como que nosotros votáramos a prueba o rechazo, pero diera lo mismo porque lo van a rechazar igual. Una cosa así, ¿ya? Por eso dice que es de carácter consultivo y no resolutivo, ¿ya? Entonces el zar posteriormente renunció, ya por la presión, las protestas, que no sé qué, y nada, po. Después fue elegido el presidente, ay, me cuesta pronunciar esto, L- ya, ese príncipe, ya fue, oye, yo no entiendo cómo los profes de historia pueden pronunciar todos los nombres, qué terrible. Él, ya, este presidente de acá, o sea, este príncipe, fue elegido por los obreros, ¿ya? Pero resulta que ese presidente no cumplía con las demandas de los obreros. Ya no lograron que, o sea, porque los obreros lo que proponían era acabar con la monarquía. Ya estaban chatos de que la monarquía fuera absoluta, que el zar pudiera hacer lo que se le dé la gana. Entonces eligieron a este príncipe. Daniela, te escucho. Estoy un poco confundida, pero creo que también una de las principales demandas que tenía contra la monarquía era que se salieran de la guerra, porque creo que ya estaba la Primera Guerra Mundial, porque Rusia como que no tenía nada que pintar ahí, obviamente estaban muriendo la gente pobre que mandaban a la guerra, ¿o no? Eso un poquito después. Lo del príncipe, ese príncipe, ¡ay, qué horrible no poder pronunciar el nombre! Ya, pero ese príncipe resulta que fue elegido como en 1910. Y la guerra empezó en 1914 y bla, bla, bla. Pero sí, fue un poquito antes, ¿ya? Sí, después el que lo hizo fue Kerensky, ¿ya? Por eso aquí, después en 1917 renuncia y asume Kerensky. Y Kerensky saca la guerra de Rusia. Ah, clarita. Saca a Rusia de la guerra. Ahí está. ¿Ya? Porque porque resulta que, claro, pues una de las demandas de los obreros era sacar a Rusia de la guerra, pero en este tiempo, antes de eso, era ¿cómo se llama? Acabar con la monarquía,
¿ya? Ahora se entiende, estaba confundido. Ven que a veces es importante aprenderse las fechas. Y no porque se las pregunten, sino que porque va a ir como ahí asociando, ¿ya? Pero ¿cómo estamos hasta aquí? Siento que he hablado mucho. ¿Bien? Ya, súper. Ya. Aquí, de nuevo, le voy a decir, no se confundan con la fecha, ¿ya? Porque tenemos dos revoluciones, mire, la de febrero y la de octubre, ¿ya? Así que, por favor, vámonos como ahí enfocando bien, ¿ya? Primero tenemos la revolución de febrero. La revolución de febrero y la revolución de octubre fueron el mismo año, ¿ya? Solo que una fue en febrero y la otra en octubre, ¿ya? La revolución de febrero empezó en 1917, en febrero del 17, y la de octubre en octubre de 1917, ¿ya? Ahí dice que hasta 1922 porque en sí la revolución duró hasta 1922, pero la de febrero y la de octubre el mismo año, ¿ya? Perdón por ser tan enfática en eso, pero es que es muy fácil aquí confundirse con las fechas, ¿ya? En esta época tenemos dos grupitos, como dos bandos, ¿ya? Tenemos a los mencheviques, guiados por este señor de acá, que la verdad ahora mismo no recuerdo el nombre, y los bolcheviques, ¿ya? Que son liderados por Stalin, iba a decir, por Lenin, ¿ya? Vladimir Lenin. ¿Qué pasa? Los dos son de izquierda. Ya aquí tenemos que entender ya todo esto, lo que está pasando tiene que ver con el socialismo, el comunismo, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Los mencheviques son más democráticos, son más piolitas, son más casi rozando la socialdemocracia. Ya no son tan tirados para la extrema izquierda radical, ¿ya? Sino que son más como de centro, socialistas, ¿no es cierto? Y apoyan lo que es una monarquía constitucional. Ya una monarquía que no tenga, al fin de cuentas, como el poder absoluto, ¿ya? Pero que exista la monarquía. En cambio, los bolcheviques son un grupo más, ¿cómo decirlo? Extremista, radical, ¿ya? Simpatizantes, por supuesto, del comunismo. Y esa es como la gran diferencia, ¿ya? Porque después se genera una guerra civil entre estos dos. Y esto obviamente no apoyan los bolcheviques no apoyan la monarquía. Ya lo que buscan es un estado comunista, bla, bla, bla. ¿Ya? Por eso le hago como la diferencia bien entre estos dos grupos, ya estos dos bandos, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos bien con los mencheviques y los bolcheviques. ¿No siente que estoy hablando mucho y ustedes no están hablando nada? ¿O están anotando? Perdón, es que me da como ansiedad. Bueno, entonces estamos bien. Vamos a pasar a qué pasó en la Revolución de Febrero, ¿ya? Como les dije, se forma una guerra civil rusa, ¿ya? Entre los mencheviques y los bolcheviques, se agarran a guates, se pelean, pium, pium, pam, pam. Y uno obviamente busca que el zar renuncie, otro que no, que haya una monarquía constitucional, que haya comunismo, que el proletariado se alce y la arma y se tome el Estado y la cuestión. Ya, como que los dos tienen su ideología, ¿ya? ¿Y qué pasa? Kerensky apoya principalmente a los mencheviques, ¿ya? Y los mencheviques son apoyados por los soviets, ¿ya? Los soviets son una especie de policía encubierta, que es como una policía civil que reprime, ¿ya? Entonces, eso principalmente. Bueno, también aclarar que en esta época seguía con la crisis de la pobreza, del hambre. Aquí, de hecho, por eso les puse esto. Bueno, no les voy a decir qué dice aquí porque no tengo idea qué dice. Pero había muchas manifestaciones en plena guerra civil, ¿ya? ¿Y qué pasa? Esa guerra civil quedó como en una especie de stand-by hasta que se retomó en octubre, ¿ya? Esta es más catetúa. ¿Qué pasa? La guerra esta de los mencheviques contra bolcheviques ganó los bolcheviques, ¿ya? Y ganó, obviamente, Don Juan, ¿no es cierto? Es el caballero promiscuo. Don Lenin, Don Vladimir Lenin, que encabezaba el partido de los bolcheviques, ¿ya?
Y este señor lo que pasa es que tenía una oratoria bastante potente. Ya el loco le sabía a a la oratoria, sabía hablar en público, tenía carisma, personalidad, la cuestión. Entonces obviamente ganó mucho poder y mucha gente se unió como a los ideales de los bolcheviques. ¿Ya? Junto a León Trotsky, que Trotsky era como la mano derecha de Lenin. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo eso, una guerra entre los bolcheviques y los mencheviques, ¿no es cierto? Hasta el 25 de octubre. Y los bolcheviques toman el poder por la fuerza. ¿Ya? De hecho, se dice que esta revolución rusa fue casi un golpe de Estado. ¿Ya? Por eso, porque se toma el poder por la fuerza. Y bueno, Lenin, el partido bolchevique queda al poder de Rusia, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa? En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la sigla de eso? ¿Saben qué es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Exacto, la URSS, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ah, la creo con dos R. URSS. Nada, po. Aquí se crea la URSS que nos va a acompañar hasta 1991, que fue cuando cayó. Me da risa porque a los Sach le dicen Ursach. Hoy nunca había escuchado eso. ¿De verdad le dicen Ursach? Siempre le dicen eso. O sea, mi prima está en la URSACH y es como, sí, sí se parece a la Unión Soviética. Oye, es que yo tengo un ex que iba en la Ursach y nunca escuché que dijeran así. Qué raro. Oye, siempre lo había escuchado. ¿Qué estudia tu prima? Ay, no sé, creo Algo que con humanidades. ingeniería en algo. Ah, no, no, entonces no. Ah, yo pensé que estudia como algo con humanidades y por eso le decían así. Ustedes que son humanistas, enfréntense a que todo el mundo les digan comunistas. Porque aparentemente todo el mundo que estudia humanidades es comunista. Pero sí conozco gente que estudia humanidad en la URSACH y es como, paro. Sí, sí, los H se van a cagar. Bueno, mi universidad también se va a cada rato a paro. Bueno, la estatal en general se van a cada rato a paro. Así que si se quieren meter una estatal, piénsenlo bien. Yo no lo pensé bien y ahora estoy hace un mes en paro. Pero bueno, si la URSS, con el acento ruso así. ¿Qué pasa? En 1922 se crea y esto nos va a acompañar hasta 1991, ¿no es cierto? Que va a ser cuando se disuelve. Comunismo cuando tienes dos vacas y yo no tengo ninguna y pues se me van a hacer unas vacas y el Estado te la quita y te vende la leche. Y el comunismo es cuando te sabes las comunas, cuando vives en comunidad. Y pues eso es el comunismo. Perdón, chica, me da risa esa gente que dice como el comunismo es cuando. Pero como yo no tengo vaca. Divertido, claro. Son nuestras vacas. Pero dime todas las comunas. ¿Estás comunista? Dime todas las comunas, po. A ver, esta gente, ¿no? Todo comunista, todo gay. Ah, por cierto, las personas que aquí son de la comunidad LGTBIQ+, eh, no sé si decir felicidad en su día, pero es como las honro. Ya no sé cómo decir, qué decir exactamente. Pero la apaño en Rapa Nui. Em, y cabe mencionar también que, bueno, en 1917 fue cuando Lenin firmó como ¿cómo se llama este tratado? Ah, no, ¿cómo se llama? Uy, lo tengo en la punta de la lengua, qué rabia. Ya, después cuando veamos Primera Guerra Mundial va a acordar el nombre, que tiene un nombre súper raro. Que el, que el acta, ¿no es cierto? Que para salirse de la Primera Guerra Mundial, porque, como no sé quién fue que lo dijo, pero Rusia siempre está metido en las cosas que pasan. Ustedes vayan a preguntarse cómo, pero también se metió en la guerra, ¿ya? Y se tuvo que salir y vamos a ver por qué. Hasta aquí estamos bien con las revoluciones, el comunismo, las vacas, las comunas y todo eso. Se parece a Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
Son como yo digo los países piedritas. Siempre están ahí metidos en el zapato. Cuando estamos viendo la Revolución Francesa también estamos hablando de eso, porque Francia siempre está metida en las cosas. La unificación alemana también, ¿se acuerdan? Que le declaró la guerra a Prusia porque sí. Digo. Ya, pero estamos bien hasta aquí, niñas. Sí, ya, súper bien. Oye, qué fome esta diapositiva, no me acordaba que la había hecho tan fome. No le puse ni una foto. Ahí está el tratado de Brest-Litovsk. Litovsk. Ya, ese tratado. Ahí estaba. Ay, gracias. Gracias, Carla del pasado, por haber puesto ese nombre. Ya. ¿Qué hizo Lenin de importante en estos años? Porque Lenin muere después de 1924, muere 2 años después, ¿ya? De hecho, murió por una enfermedad de transmisión sexual, para que vean que el comentario de Daniela no era muy lejos de la realidad, ¿ya? ¿Qué pasa? Primero cambió la capital de Rusia, ¿ya? La capital de Rusia antes era San Petersburgo, ¿eh? Y después pasó a ser Moscú, ¿ya? Esto pasó antes de la Primera Guerra Mundial. No, esto pasó antes y durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, cuando, bueno, la revolución de febrero y octubre, ya estaba la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Porque acuérdate que la Primera Guerra Mundial empieza desde 1914 hasta 1918, ¿ya? Y esto pasó en 1917, entonces estaba como justo al medio. Pero la revolución en general, como toda la revolución, partió en 1905, ¿ya? Como todo el merequetengue, todo el cagüín, en 1905, ¿ya? Entonces empezó como de antes y durante, ¿ya? Después ya no había una revolución, ¿ya? Sino que solamente se quedó en la URSS, ¿ya? No, Lenin, no te tocaba. No, de verdad, Carlos se murió por una enfermedad. Creo, no me acuerdo por cuál fue. Pero murió por una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, murió súper joven. Pero bueno. Cambió la capital de Rusia a San Petersburgo, a Moscú. Por eso, claro, sí. Breve clase de educación sexual. Usen gorrito y cuídense mucho, ya que las enfermedades no son un, un mito ni un invento del comunismo. Ya les prometo que no. No un invento de los progres marxistas y del marxismo cultural para adoctrinar a los niños. No, de verdad existe, así que usen gorro. Cambió la capital, ¿no es cierto? Sacó a Rusia de la guerra, ya de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de San Brest-Litovsk. Yo le advertí al principio del curso que iba a pronunciar todo mal, ¿ya? Así que lo voy a hacer todas las veces que sea necesario decirlo mal. Aquí algo muy particular, porque Lenin fue el primer presidente in the world que declaró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ¿ya? Así que Lenin ahí tiene iconic, sí. Lenin no es basic, es iconic. Sí, porque fue el primero, ¿ya? Imagínense, estamos hablando de 1922, ¿ya? ¿Ustedes creen que en el mundo a alguien se le había ocurrido siquiera la igualdad jurídica entre hombres y mujeres? Como alguien siquiera lo pensó, así dijo, hoy sería una buena idea. No, nadie, nunca nadie dijo. ¿Ya? Entonces por eso es muy icónico. Estableció el Estado laico. Ya el Estado ruso no era un Estado como religioso, sino que era un Estado laico y la gente se podía casar legalmente, ya no es solamente por la iglesia. Propició una reforma agraria, ¿no es cierto?, para cambiar la forma de producción agraria y establece una economía centralizada. Es decir, ¿cuál creen que economía es? Nosotros la pasamos en la segunda clase de economía. ¿Cuál es la economía centralizada? Uy, que se nos anduvo olvidando economía. Vamos a tener que repasarlo por lo que veo. Hoy no se acuerdan, chiquilla.
Ya, Carolina, bien. Hoy, ¿qué se le estuvo olvidando lo que era la economía centralizada? Ya, el Estado brinda los bienes y servicios, sí, y en este caso específico, en la URSS se estableció una economía socialista, ¿ya? En donde toda la economía giraba alrededor del Estado, ¿no es cierto? Como dice Carolina, brindaba los bienes y servicios. No había forma de, ¿cómo se llama? De comercializar con otros países porque era centralizado, era solo con Rusia y bla, bla, bla. ¿Ya? Era una economía socialista. Eso fue lo bueno que hizo Lenin. O sea, bueno, no sé si algunas personas pensarán que bueno, otras que malo, pero eso como fueron las gracias de Lenin. ¿Ya? Y por último, porque sí, porque ahora empiezan las preguntitas que nos competen todos los días martes. ¿Qué pasó después de la muerte de Lenin? ¿Ya? Este es un cagüín histórico, ¿ya? Que sí que prepárense si les gustan los cagüines. Resulta que ya, Lenin se murió, ¿no es cierto? Se murió en 1924, falleció por cosas de la vida y lo reemplazaron por Trotsky. Ya, Trotsky, como yo les dije, era la mano derecha de Lenin, era como el pana, y fue reemplazado porque aparte la gente quería que Trotsky siguiera como reemplazando a Lenin, ¿ya? Pero aparece este sujeto de bigotón, que está aquí a la mano izquierda, que es Stalin, ¿ya? Yo creo que alguien lo habrá conocido aquí, o sea, no habrá conocido, pero lo conoce, ¿no es cierto? Como que ha sabido algo de él, lo ha escuchado por ahí. ¿Y qué pasa? Stalin estaba como ahí metido en la política rusa, ¿ya? Pero nunca logró como tener el cargo de Lenin, ¿ya? Entonces cuando nuestro protagonista Lenin falleció, Stalin dijo, no, ¿sabes qué? Esta es la mía, yo tengo que aprovechar, es ahora o nunca. Entonces no hizo nada más y nada menos que matar a Trotsky, ¿ya? Bueno, primero lo mandó al exilio. Trotsky tuvo que escapar y de hecho fue a México y ahí tuvo una amorío con Mia Kahlo. No sé si sabían eso. ¿Sabían eso o no? Que Trotsky tuvo un amorío con Mia Kahlo. No, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque se fue, como les digo, en el exilio para escapar de Stalin. Y allá fue a parar a México. Pues vayan ustedes a saber cómo se comunicaban. Yo hasta el día de hoy me lo pregunto. No sé si se habrán comunicado en ruso, en mexicano, en inglés, no, no sé. Cagüín histórico, sí. Así que ahora, y de hecho por eso dicen que Mía había engañado a Diego, pues, porque no me acuerdo cómo se llama bien, Diego no sé cuánto. Pero Diego era como el esposo de Mía y ella lo engañó con Trotsky, ¿ya? Que fue un exiliado de la Revolución Rusa. Para que cache. Con señas, con dibujitos. Y Frida, Frida. Uy, ¿por qué elegí Mía? Eso, Frida Kahlo, perdón, perdón, perdón. Yo como, la hija de Frida Kahlo. ¿Será la hija? ¿La mamá? Perdón, chiquillas, no sé qué trance mental me dio que le dije Mía. Bueno, Frida, perdón. Yo soy la hermana, no. Uy, qué pava. Uy, lo siento, no sé por qué le dije Mía. Como que me dio un efecto Mandela y dije, oh, se llama Mía. Y pensé que se llama Mía. Oh, qué horrible. Ya, bueno, no, es la Frida Kahlo, ella. Ella se metió con Trotsky, estando con su esposo Diego, y ahí quedó la manzana. Y de hecho, Trotsky después murió en México, ¿ya? ¿Por qué? Porque Stalin no le bastó con ¿cómo decirlo? Con que se fuera, sino que no, lo quería muerto. Entonces, y otro cagüín histórico, y que es bastante irónico, lo llamo yo, es que Stalin, bueno, Stalin fue una persona que cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad, mató a 1,5 millones de gente, mató a mucha gente, fue un dictador, hay que decirlo como es, pero Stalin era animalista, era full animalista. No sé qué opinan de eso. Yo lo encuentro súper raro. De hecho, para que vean, el loco era tan intenso con sus cosas que mató a la esposa también. Porque la esposa no estaba de acuerdo con lo que hacía y la mató. Al cuñado también. Pero anda a matar a un perrito.
anda que matar a un perrito, porque en la vida ha matado a un perrito, po. Eso sí que no. Entonces, el vegano más piola. Claro. Y como que ahora todo el mundo no encuentra razón porque dice, sí, ¿sabes qué? Mataría a 1 millón de gente, pero no mataría a un perro. No, eso sí que no. Persona, claro. Como me recuerda un poco a ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ay, al Thanos. Ahora hay mucha gente que le encuentra razón a Thanos. Prioridades. No, si el loco era full animalista, sí creo que de hecho como que adoptaba animales para liberarlos, así como muy, muy, muy metido en la bola. Pero en su vida, en la vida con personas, como no, 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 eso sí que no. Hasta aquí. ¿Cómo estamos? Porque ahora vamos a pasar a las preguntitas de todos los martes. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Yo quiero saber cuándo vamos a jugar de nuevo a la cosita de la pregunta. Cuando Con... termine Historia Universal, pues hija mía. Me parece. Sí, pues va a ser por cada unidad, va a ser como al final de cada unidad, pues, ¿cachai? Para como hacer preguntitas de toda la materia. De todo un Debería haber poquito. un premio, no sé, sortear algo. Ah, Tipo, no sé, un video, algo así, como que. sí, imagino. Les voy a Sí. dejar un cuchuflí por delivery, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a pasar a las preguntitas. Recuerden que son dos, son dos, son 2 minutos por cada pregunta, ¿ya? Y cualquier duda la pueden consultar nomás y estar pendiente aquí al chat, ¿ya? 1, 2, 3. Envío por pagar, bella. Cuchuflí a 100 pesos, 25.000 el envío. Ya se acabó el tiempo, niñas. Y las quiero felicitar porque efectivamente es la letra D. Súper, súper bien. ¿Ya? No habla sobre Rusia, ¿no es cierto? Que en febrero y en octubre una revolución, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuáles fueron las diferencias entre sí? ¿Ya? Entre la revolución de febrero y octubre. ¿Ya? Y primero tenemos los actores políticos involucrados. Muy bien. ¿Por qué? Porque primero tenemos a los bolcheviques, por otro lado a los mencheviques. ¿Ya?
El 2, obviamente que el zar no prestó ningún tipo de ayuda, al zar no le importaba, si fuera por el zar los mataba a todos, cero, cero apoyo, ¿ya? Y la posición frente a la guerra que tenían los revolucionarios, ¿ya? Súper bien. Recuerden que habían grupos que querían salir de la guerra, otros que no, otros que querían la monarquía, otros que no. Entonces ahí estaban como bien diferenciados los pensamientos políticos de la época, ¿ya? Así que las felicito súper, súper, súper bien, ¿ya? Pasamos a la siguiente preguntita. Recuerda que son 3 por clase y ya. Se acabó el tiempo, niñas. Les costó mucho esta pregunta porque ninguna contestó. ¿Pasó algo? ¿Les costó mucho? ¿Estaba muy difícil? ¿No lo entendiste ya? Ya no te preocupes, la vamos a explicar al tiro, ya, porque nadie contestó. A lo mejor entonces podía hacerme a... Ya, mira, vamos a leer. Dice, si bien la revolución bolchevique implicó la instauración del primer régimen socialista en la historia, en el ámbito económico, el nuevo modelo desarrollado era esencialmente capitalista, debido a la nueva política económica, la NEP, en 1921. Postuló. ¿Qué pasa? Si bien nosotros hablamos de que había una economía socialista, una economía centralizada, en la cual el Estado era el protagonista de la economía, resulta que al principio, cuando habla de una esencialmente capitalista, es que hay una tendencia a la exportación y a la importación, por lo menos al principio cuando estaba Lenin. Ya después Stalin, como era, bueno, ya de por sí Lenin era radical, Stalin era mucho más radical. Em, Después Stalin achicó eso, ¿cierto? Que implicó que no hubiese comercialización entre los países. Pero Lenin al principio sí permitió esto, ¿ya? Entonces, por eso dice la existencia del mercado en el ámbito local. Ya en el ámbito local, es decir, la exportación de los productos que se producían y especialmente la exportación, porque lo que pasa es que Rusia en ese momento, porque todavía no era la URSS, no compraba tanto de afuera, ya, sino que más exportaba. Hasta que, como les digo, llegó Stalin y dijo no. ¿Ya? Entiendo que esta pregunta puede ser un poco más complicada, ¿ya? Pero quería saber qué le había pasado y por qué no la habían entendido, ¿ya? Ahora sí, no sé si se entendió o sigue como habiendo dudas. Ahora sí, ya, súper bien, súper, súper, súper bien. ¿Las demás lo entendieron? ¿Ahora sí o siguen como con duditas? ¿Las demás?
Yo levanto en la mañana. Ah, no, yo prefiero intentar. Ya, todo bien, ya, súper. Entonces vamos a pasar a la tercera preguntita, ¿ya? Y con esta nos vamos a recreo, ¿ya? 1, 2, 3. Esta pregunta es pilla, léanla muy bien, porque esta pregunta es más pilla. Ya, niña, se acabó el tiempo y la felicito porque esta pregunta era súper pilla, era súper, súper, súper pilla, ¿ya? Así que las felicito porque las contestaron bien. ¿Por qué era pilla? Se preguntarán ustedes. Porque resulta que la mayoría de personas cuando contesta esta pregunta suele marcar la letra B. ¿Por qué? Por el tema de que se generó la igualdad ante la ley, ¿ya? La igualdad jurídica entre hombre y mujer y que la cacha la espada y la pata de la guagua. Pero resulta que el protagonismo no se lo habían llevado las mujeres. En el fin y al cabo, de todas las cosas que mencionamos, no mencionamos a ninguna mujer. ¿Ya? Pero sí la valoración de los derechos económicos y sociales de la población. ¿Por qué? Porque esto es propio de una doctrina socialista. ¿Ya? Así que súper bien contestaron bien la pregunta más pilla. Así que las felicito súper, súper bien. Ya voy a dejar de grabar un momentito.